queréis ir pasando lo que habíamos acordado para... Bien, pues el tema un poco de la charla era nuevas formas de edición que actualmente hay, que se han multiplicado. Una de la tradicional, que era eso, pues conseguir que el editor te hiciera caso y se publicara en la editorial tradicional, sino que ahora existen muchas formas de edición. Existe la autoedición, las editoriales de pequeña tirada, existe todo el tema digital. Entonces, bueno, pues se trataba un poco de ver las distintas opciones que hay actualmente y cuál ha sido la experiencia y, bueno, pues incluso un poco recomendaciones. Pues si uno quiere ahora publicar una novela o quiere publicar una antología, pues cuáles los asistentes, pues cuáles recomiendan, qué tipo de edición recomiendan o qué problemas puede haber, en fin, un poco como guía de la gente para el tema de la edición, si una persona quiere publicar pues, su novela o su antología, etc. Entonces, pues ese era un poco el tema de la... Entonces, bueno, pues si queréis, pues un poco cada miembro, pues en principio, pues ir comentando un poco su experiencia en el tema de qué tipo de ediciones han hecho, qué tal les ha resultado, qué problemas ha habido. Entonces, bueno, pues como queréis, si queréis empezar. Bueno, es Arrate, y aparte de haber traducido uno de los últimos bolsilibros de Cerbero, también soy editora asociada de una editorial muy pequeña de ciencia ficción feminista de Estados Unidos, que se llama Open Press. No sé de los libros, porque pensaba que de esto íbamos a hablar ayer, pero bueno, os imagináis. Y bueno, pues mi experiencia como editora, pues creo que no sé muy bien. Yo creo que no sé cómo nos imaginamos la vida de un editor. Yo creo que en general es estar corriendo a todos los sitios todo el rato sudado. Una caja llena de libros. Sí, y tal, pero creo que cambia muchísimo según el modelo, y al final el modelo de Open Press es de, no muy atópico, pero cuidar muchísimo a las autoras, en el sentido de que Open surgió hace 13 años como respuesta al hecho de que, sobre todo en cuanto a en todo el mundo editorial, pero en la ciencia ficción y la fantasía, se notaba que llegaba un momento en el que muchas autoras de ciencia ficción llegaban a cierta edad o a cierta popularidad y de repente hay como un abismo entre las editoriales pequeñas y las grandes en el que caen todas y nadie las quiere publicar, nadie les hace caso, etc. Fue el caso de Gwyneth Jones, que es una autora bastante reconocida, por lo menos en el ámbito anglosajón, que tenía un libro Life, que no se lo quería publicar nadie, y Open Press, que llevaba muy poco tiempo en aquel entonces, pues se lo publicó y llegó a ganar el Philip K. Dick y fue un éxito de ventas en su primera tirada. Se tradujo al castellano, de hecho, como se le llamaron, como la vida misma, creo, en la factoría de ideas. Sí. Y bueno, pues ahí se quedó, porque ya no está la factoría, pero bueno. Y eso, entonces esa era por un lado eso, por el otro lado el hecho de que faltaba un montón de visión de diferentes perspectivas en la ciencia ficción en aquel momento, y bueno, apenas surgió como esa respuesta. Entonces es un nicho muy muy concreto, y en ese sentido pues es una labor muy bonita, porque al final es que como no somos éxito de ventas casi nunca, pues hacemos lo que nos da la gana. Y entonces pues es un poco también la clave de esto, que sí, es una labor que quiere decir que formamos parte del mercado editorial, pero a un nivel ínfimo. Entonces pues hacemos lo que queremos y publicamos a quien queremos. Y de hecho, cuando alguna autora ha tenido bastante éxito, como Andrea Heston, que todavía nos ha traducido, pues Tini, la editora, siempre le dice: pero vete a una más grande y que ahora te van a hacer caso y tal. Y ella dice: no, te quiero con vosotras. Entonces pues eso es un poco. Bien. Hola, ¿qué tal? Soy Israel Alonso, escritor, editor y amigo de mis amigos. Tengo una editorial Cerbero, algunos me imagino que la conoceréis. Llevamos poco tiempo editando, empezamos a trabajar en enero y dimos de alta la editorial en noviembre del año pasado, pero empezamos a editar en enero. Y como hemos llevado un ritmo de publicación un tanto kamikaze, pues en la actualidad tenemos 18 bolsilibros. Están ahí atrás, por cierto, por si los queréis, de ciencia ficción, fantasía y terror.
y 2 libros grandes que van a salir este año, uno que ya ha salido y uno con el que terminamos el año. Digo esto como a modo de introducción. Y ahora voy a dar el golpe en la mesa. No, a ver, yo es que cuando me llega el título de la charla, me dio un poco de miedo, porque a mí cuando se habla de estas cosas y se habla de nuevas formas de edición, me suele dar miedo porque es como cuando la gente habla de nuevas tecnologías refiriéndose a Internet, por ejemplo, que es nueva, bueno, a saber la de años que lleva Internet ya ahí, ¿sabes? Que si todavía seguimos llamando a la nueva tecnología. Y en cuanto a las nuevas formas de edición, normalmente se suele hablar en este tipo de debates de la autoedición, de la coedición, y aunque es cierto que últimamente proliferan mucho, ¿cuánto tiempo lleva Amazon como servicio de autopublicación digital? ¿Cuánto tiempo lleva ya Lectu, que es más reciente y aún así lleva ya unos poquitos de años? Es decir, ya nuevo no tenemos, o sea, la autoedición no es un concepto nuevo, el que más y el que menos lo conoce lo ha probado, lo ha autoeditado o lo ha consumido, ¿no? A día de hoy todavía sigue habiendo una brecha en cuanto al público, en cuanto al criterio del público a la hora de comprar una obra autoeditada. Me parece que hay mucho prejuicio en eso, aunque cierto es que ayer hablábamos en la tertulia de que también naturalmente el prejuicio tiene una base de fundamento que es, a ver, es que eso no ha pasado ningún filtro. Teóricamente una editorial significaría el filtro previo entre el autor y el lector, entre la autora y la lectora. Pero, bueno, eso ni siquiera es necesariamente cierto. Hay muchas editoriales que publican libros de manera tradicional y ya sabemos el resultado. O sea que el filtro muchas veces tampoco significa nada. Y hay obras autoeditadas que son auténticas maravillas. Se me ocurre ahora mismo la que siempre me viene a la cabeza, que es La montaña de Juan González Mesa, que es una auténtica locura de libro. Ha estado nominado a casi todo, no sé si ha ganado algo, pero es una maravilla. Y de hecho tiene otra que se llama Distopías ahora, de acero y escamas, cuya portada es mía, por cierto. Ah, sí. Me preguntéis por qué, pero la portada hice yo. Vale, tiene 2 portadas. La buena, o sea, la que no está hecho con el paint. Perdón, si el que hizo la portada me está viendo, lo siento. La nueva, quiero decir, me he equivocado, se me ha acabado. La primera era del propio autor. Puede ser. Bueno, en fin, que hay obras autoeditadas que son maravillas. Y yo quería decir en cuanto al tema de la nueva forma de editar, yo creo que, en mi opinión, al margen de lo que ya he dicho, la autoedición, la coedición y tal, las imprentas que se hacen llamar editoriales, que las hay, ¿no? Estas que te venden una moto tremenda y al final te habría salido más barato y más rentable hacerlo tú por tu cuenta. No tengo nada en contra de la autoedición, no tengo nada en contra de la coedición, si se hace bien, si no hay un engaño flagrante por parte de la editorial. Pero considero que con muchos autores y autoras hablamos y habláis de una historia tiene que contarse según la historia lo requiera, ¿no? No es que yo no me planteo si es novela corta, si es novela larga, sino lo que la historia me pida. Pues yo creo que el tema de la edición, de lo de editar el libro finalmente, también tendría que responder a eso. Tendría que responder a ¿y esto qué me pide? ¿Me pide una edición tradicional con tirada en librería y tal? ¿O me pide una autoedición en Lectu en tal porque me parece hacerlo de manera y hacerlo de manera rápida, sencilla, ponerlo gratis, ponerlo al precio que me dé la gana? Yo creo que debería responder a eso. Y para terminar mi discurso, lo que iba a decir sobre el tema de la nueva edición es que creo que lo que realmente es nuevo y debería ser novedoso y debería imitarse sería que las editoriales tradicionales, las que publican de manera normal sin cobrarte por hacerlo y tal, adoptaran una cierta ética profesional más relacionada precisamente con el estrato bajo, el perfil bajo, que se relaciona más con los autoeditados, es decir, tiradas pequeñas, con cuidado, con mimo, intentar tratar a las autoras y los autores con más cariño, intentar subir porcentajes a autores, al final resulta que hay muchísimas editoriales, cada día se nacen no sé cuántas nuevas y cada día mueren no sé cuántas editoriales pequeñas, pero al final resulta que hay muchísima gente que está intentando repetir el formato, el proceso de edición de editoriales a las que no van a llegar. Quiero decir, yo no puedo competir con Alfaguara,
Yo no puedo sacar 50.000 libros y distribuirlos en toda España y a lo mejor es un error. Muchas veces resulta que intentas llegar a sitios donde ni siquiera necesitas llegar. Está muy bien que tu libro esté en el Corte Inglés, pero lo van a comprar. O sea, autores y autoras de género, de ciencia ficción, fantasía y terror, os digo, como editorial, nosotros vendemos libros de verdad en Gigamés, en Cronos y en Ciberdad. Son las 3 librerías que de verdad venden libros de manera constante. Las demás también, pero eso es un chorreíto. Al final todo el mundo quiere llegar a... Oh, es que yo quiero tener el libro en el Corte Inglés. Saca una edición pequeña, como editorial. Una edición pequeña, que tú puedas manejar bien, que tú sepas controlar en todo momento, y ponle mimo, ponle cuidadito, ponle que todo eso quede perfecto. No se trata de sacar libros como churros, se trata de sacar... Yo creo que la nueva edición sería eso, que todas las editoriales respondieran a un patrón más artesanal, más elaborado y más cercano a los autores, a los autores y a los lectores. Esa es mi opinión previa a todo esto. Que me solta un discurso. Joder, como charla. Perdón. Bueno, supongo que podéis intervenir, ¿no? Sí, claro, cuando queráis, esto es un poco recto. Se trata de escuchar. Pues si quieres tu experiencia así en edición. Yo, bueno, a lo que dices tú, la nueva forma de hacer edición, yo creo que vamos un poco más a búscatelo tú mismo, un poco la onda punky. Pero porque ahora los medios lo permiten. Antes tenías que sacar unas plantillas que valían no sé cuántos para sacar no sé cuántos libros y tal. Y ahora lo haces, lo metes en el programita, lo mandas a una imprenta y por X dinero, que no es mucho, pues tienes 100 ejemplares, tienes 200, tienes... Entonces, bueno, lo de... Sí es verdad, las editoriales, sobre todo las editoriales, suelen coeditar con... a mí, por ejemplo, 3 editoriales me ofrecieron coeditar para 500 ejemplares, no son muchos. Bueno, ellos ponen la mitad, tú pones la otra mitad. Lo único malo es que, claro, el libro no puedes hacer lo que quieras con él, es decir, no puedes regalarlo, no puedes, porque tienes que sacar cuentas con una editorial. Al final ellos van a hacer negocio y una editorial va a hacer negocio. Y si no, no se mantiene. Por desgracia, en el capitalismo que vivimos es así. Si no hay money, no hay nada porque hay que comer y primero mañana y luego escribir. y bueno, entonces escribes un libro y dices, me gusta, pues solo tienes que entrar en contacto con un alto editorial y por poco dinero te puedes dedicar a comerciar con él. Y bueno, lo importante no es comerciar de todas formas. Lo importante es pues, que la gente se lea tu libro y te diga lo que te parece, porque al final son 4 duros lo que pones y 4 duros lo que vas a ganar. O sea, estoy un poco contigo en que al final lo mejor es hacerlo bien y... Tú mismo, con otro, con ayuda o sin ayuda, pero hacerlo bien y ya está. Yo pienso que sí. O sea, que te sientas satisfecho de cómo ha quedado tu libro. Luego el editor pues, también te ayuda a que pues esto así no, o esto otro mejor de esta otra manera y a ver, cosas muy concretas. Sin más, eso yo creo que hacerlo con gusto y hacerlo bien, eso es lo que Bueno, soy Mariano Villarreal, tengo una página web, literatura fantástica, y a veces edito libros. He tenido experiencia tanto en la parte, digamos, profesional de editar libros con un sello importante como Fantasy dentro de Random House, y también tengo experiencia, digamos, en la parte más independiente, una editorial pequeña, como puede ser Sportula, ¿no? Pero en ambos casos, bueno, no me siento, lo he repetido en muchas ocasiones, no me siento un editor, yo me siento un seleccionador, una persona que elabora un libro
y propone la publicación a una editorial, sea esta pues, profesional, entre comillas, comercial, quiero decir, fuerte, grande, o una pequeña editorial independiente, ¿no? Entonces, en ambos casos, la forma de operar pues, fue muy diferente. En una editorial grande, la verdad es que tuve mucha suerte porque me dejaron operar, bueno, la selección prácticamente fue todo lo que yo quise. Estoy hablando de 2 libros, Terra Nova 2 y Terra Nova 3, fueron antologías de ciencia ficción contemporánea de autores extranjeros y autores nacionales, una especie de mix. Y bueno, incluía pues, relatos pues, importantes, caballeros importantes por ganar premios, por los propios autores y autoras, etc., ¿no? Y bueno, pues como digo, la experiencia fue muy diferente porque digamos, la editorial profesional lógicamente tiene unos baremos de operar, busca la comercialidad, edita un montón de libros y quiere distribuirlos lógicamente en el mayor número de lugares posible. Ahí pues entra pues eso, los FNAC, Corte Inglés, todo, ¿no? Entonces la forma de distribuir, de trabajar con ellos es muy diferente, ¿no? Yo me siento cómodo trabajando con una editorial pequeña como es Sportula, porque bueno, pues tienes las manos completamente libres para hacer bueno, no solo la selección, sino controlas el ilustrador, la portada, los contratos, etc., ¿no? Eso que no puedes, incluso las relaciones con los propios autores, ¿no? Eso que a veces no consigues pues, con una editorial profesional. Después este relato quiero incluirlo por estas razones y luego hay un tercero que te lo acepta o no, ¿no? Entonces, esa forma de operar a mí me gusta mucho relacionarme con los autores y las autoras, comentarles el proyecto, el libro que quiero sacar, un poco el background, los libros anteriores y bueno, llegar a un acuerdo, ¿no? Y bueno, eso es para mí lo que me enriquece pues, como lector, porque yo lo que busco es compartir. O sea, son selecciones de historias que yo creo que merecen la pena ser publicadas, ser traducidas y bueno, mi objetivo es eso, es compartir. En este caso no se busca un afán crematístico, sino simplemente pues, lo que la edición pueda ser rentable, pues invertir en los siguientes títulos, ¿no? Es un poco mi experiencia. Bueno, yo soy Pachi Larrabe, fundé en 2014 Nanoto Ediciones, una editorial muy pequeñita aquí, bueno, con un compañero, Miloa, y en 2016 echamos el cierre en esa banda del cómic, o sea que ya no existimos, aunque hay todavía libros nuestros por ahí circulando. Nosotros empezamos también como editorial de bolsilibros y luego sacamos un recopilatorio de relatos de la Primera Guerra Mundial, que para mí es, o sea, ya solo con eso ha merecido la pena la experiencia. En fin. Nosotros tuvimos muy mala suerte, yo creo que estuvimos en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y hicimos las cosas mal desde el principio, ¿vale? Porque nosotros, yo había hecho mis pinitos como escritor, y una de las cosas que se me ocurrió fue idealizarlo todo y decir, bueno, yo quiero que los escritores pues sean dignos dentro de una editorial, ¿no? Porque yo sabía que, no sé si hay ilustradores en la sala, pero bueno, si no, aquí va el latigazo. Los ilustradores, o sea, tienen demasiados derechos para mi punto de vista, ¿vale? Porque cobran una barbaridad por las portadas, entonces muchas veces te encuentras con que cuando vas a sacar un libro tienes dos opciones. Una, o contratas un ilustrador bueno que te haga una portada atractiva y que tu libro se convierta en algo que dices, joder, qué libro más bueno, ¿no? O si no, tienes que tirar a imágenes de fondo y así que dices, no. Y muchas veces también cuando estábamos haciendo nuestras investigaciones nos dimos cuenta de que los ilustradores ganan más que los escritores en muchas ocasiones, ¿vale? No digo todas, pero muchas. Entonces dijimos, no, nosotros vamos a hacer una editorial para escritores. Y lo que se nos ocurrió fue a los escritores darles una cantidad fija, no como se hacía antiguamente, decir, bueno, nos vas a escribir un bolsilibro, que son aproximadamente, creo que calculamos entre 20 y 30.000 palabras, ¿no? Que era lo que nos quedaba más o menos bien, de tamaño de letra sí. Y los vamos a pagar 200 euros por esto, que no sé si será justo o no. Pero dijimos, bueno, tú nos escribes, te pago 200 euros, para ti el relato es nuestro, nosotros lo editamos y lo vendemos.
Entonces, bueno, también hicimos un precio de salida de nuestros bolsilibros un poco ridículo, los vendíamos a 4,95. Entonces nos dimos cuenta que nuestra relación con la distribuidora era muy interesante, ¿no? Porque claro, tuvimos que hacer una tirada, sacamos 4 bolsilibros iniciales con una tirada de 1000 cada uno, y entonces sí, nos dejamos un pastor, ¿vale? Porque además, como somos de Bilbao, somos hechos para adelante, fuimos a una imprenta, así como no tengo editorial, puedo decir estas cosas. Fuimos a una imprenta aquí al lado y nos dijimos, venga, nos vamos a sacar un papel cojonudo, una tirada súper buena, toda máquina, no queremos que huela plástico el libro como una imprenta de estas digitales, o sea, vamos a hacerlo a lo bestia. Y casi nos arruinamos, ¿verdad? Echamos un montón de dinero a la saca y... Claro, ¿cuál fue el problema? Que la distribuidora nos dijo, bueno, yo os cojo la mitad de los libros, la otra mitad no me interesa. Entonces dices, ya, bueno, de 1500 te los quedas tú, 500 la distribuidora. Luego, aparte de eso, empezó a moverlo supuestamente por tiendas y no sé qué y no sé cuántos, y nos dimos cuenta que hasta de 4 meses no nos iban a devolver ni un duro, ni tampoco nos iban a decir cuánto habíamos vendido ni nada. Entonces dijimos, ¿cómo se entiende esto? O sea, yo cojo, te doy libros, tú los llevas, haces tu magia y dentro de 4 meses ya sabré si me ha arruinado o no. Claro, nosotros no podíamos quedarnos así, porque luego además lo que nos decía nuestra distribuidora era que si queríamos cobrar teníamos que publicar más cosas. Entonces dices, vale, ¿cómo voy a publicar más si me he dejado todo el dinero en una tirada inicial de unos libros que me han salido súper bien y tal, y no tengo más dinero? ¿Vale? Entonces ahí empezó un poco la debacle. ¿Vale? Tardamos muchísimo en volver a sacar libros, entonces luego la distribuidora nos echó en cara que claro, es que si no hacíamos un goteo continuo de libros, pues que ellos no podían mantener publicidad ni nada, y luego ya empezaron a lanzarnos otro tipo de cosas como, a ver, es que a quién se le ocurre publicar bolsilibros hoy en día, ¿no? Claro, porque tú piensas que si yo voy a una librería y le enseño tus bolsilibros, que son unos libros así pequeñitos, muy monos, ellos ¿dónde los ponen? ¿Vale? Es importante, ¿vale? Nosotros aprendimos, yo, vamos, cagándole he aprendido un montón. Nos dijeron eso, ¿dónde lo ponemos? ¿No? Porque piensa que un librero normal que le puede interesar vender tus libros en una librería pequeña no tiene muchas estanterías y normalmente no va a destinar una banda entera a poner tus bolsilibros que se vea la portada bien. Entonces cuando los meta de canto van a ser unos libros muy chiquitas, pues que apenas tienen lomo, que van a quedar ahí escondidos, se los van a comer los libros más grandes, entonces ahí lo siento, pero vais a perder. Aparte de eso se me ha olvidado comentar que un formato que no sea el estándar en imprenta te sale generalmente bastante más caro que cualquier cosa que quieras hacer, ¿vale? O sea, si os fijáis, la mayoría de los libros tienen un tamaño aproximadamente de A5 y un número de páginas determinado. Eso es porque es, digamos, los formatos con los que más trabajan en imprentas y les resulta a ellos más barato. Entonces, claro, cuando tú vas con tu idea de quiero hacer un libro pequeñito, de tal, el precio se dispara, ¿vale? Y luego eso, lo que comentaba el tema de los ilustradores, llegó un momento en el que, pues bueno, no podíamos pagar esos 200 euros al escritor, entonces empezamos a barajar fórmulas de royalties y demás, o de porcentajes, y nos dimos cuenta de que era muy poco lo que podíamos dar a los escritores. Y a mí me dolía tener que estar pagando más de 200 euros por una portada, que luego encima nos obligaban a hacer contratos de no, solo lo puedes utilizar como portada del libro, si quieres utilizarlo para publicidad me tienes que pagar más, así. Y a ver, estoy pagando más por la portada que por el libro en sí, la novela. Y lo siento por los escritores que hay en la sala, pero lo que va a vender es la novela, no la portada. No, la portada está muy bien, pero... Entonces ahí ya me rayé muchísimo y como ya nos habíamos arruinado y habíamos tenido tan malas experiencias, pues en 2016 echamos el cierre y ahí se queda. Vale. Entonces para que no quede todo como el relato del hombre amargado, sí que puedo contar que justo después de eso me volqué en mi segunda afición, que no es la literatura, sino que son los juegos de rol, y me lancé a sacar un crowdfunding y lo saqué con éxito, ¿vale? Un librito pequeño, se llama Mister de Montería, es una aventura para dragones y mazmorras, en los juegos de rol. Y ahí ya decidí hacer las cosas distinto, decir, vale, es mi producto, lo voy a sacar yo con mi dinero. Entonces ahí contraté yo a los ilustradores y les dije, vale, yo quiero esto, pero como mucho te puedo pagar esto. Entonces, ¿me lo haces? Sí, no, vale, si me lo haces, bien, te pago, pero las ilustraciones para mí. Entonces de ahí pude controlar mucho más, lo escribí yo, lo corregí yo, hice todo yo, luego, bueno, montamos una asociación entre unos amigos para poder tener los requisitos legales para que nos pudieran ingresar el dinero y eso sin problemas con Hacienda. Y lo sacamos, y ahí me llevé la sorpresa que para lo poco que pedíamos sacamos muchísimo más y hemos podido hacer una tirada enorme de ese juego de rol. Entonces lo bueno que tiene es que a mí me ha supuesto coste cero y además ahora tengo permanente pues para regalar a los amigos, de vez en cuando vendes uno y así. Entonces lo que me queda de todo esto es un poco lo que decías tú hace un momento, que es
pero desde el punto de vista de satisfacción personal, de decir, he escrito un libro y lo he sacado en el mercado, lo han comprado el que ha querido y el que le haya gustado bien, y no, pues esa parte la tengo cumplida. Entonces, a pesar de que, bueno, pues tuve ese pequeño fallo con la editorial y que fue una pena, también he de decir que el hecho de estar trabajando por cuenta ajena no te deja mucho tiempo como para poder dedicarte a las millones de tareas que lleva una editorial, desde publicidad, llevar todas las cuentas, hablar con autores, leer cosas, buscar ilustradores, o sea, requiere una cantidad de tiempo bestial. Entonces, estar trabajando también para poder ganarte el sustento y lo que te sobra, invertirlo en una cosa que te está comiendo el dinero, pues no ayuda mucho. Maquetación, corrección... Corrección la hacía yo. Yo. La maquetación la hacía amigo. Entonces, al final llegamos a un momento en el que, pero no llegas a todo. Claro, es tiempo que puedes estar usando para otra cosa que te da dinero, al final es... Por ejemplo, nosotros sabíamos que había otras editoriales que la corrección se la pide al propio autor, pero eso decíamos, no, nosotros vamos a corregirle, vamos a tratar al autor en palmitas. Pues igual si hubiéramos pedido la corrección a los propios autores, pues nos habría facilitado un poquito de tiempo para dedicarlo a otras cosas. Y los libros habrían sido infinitamente peores. Claro, es que eso no se puede hacer. Y luego también, por ejemplo, pagar publicidad para salir en revistas y eso, es que nos pegaban cada sopapo que era impensable. Entonces, ya os digo, llegó un momento en el que metes dinero hasta que te das cuenta que estás jugando a las habituales. Yo le preguntaba una cosa, bien, cada uno de vosotros está especializado en la edición de un tipo de literatura. Algunos estáis especializados en literatura de ciencia ficción, otros en terror, otros en fantasía. Bien, yo aún así, yo me quedo siempre con la misma pregunta. ¿Por qué no intentáis en un futuro diversificar el negocio? Es decir, ¿por qué no intentáis aportar a las clases de literatura? Yo creo que en negocios pequeños como estos se puede potenciar también, no sé, la novela negra, se puede potenciar también la novela histórica, en forma también de pequeño relato, casi como estos bolsilibros que están por aquí atrás de la editorial Cerbero. Existe un mogollón de editoriales pequeñas que son generalistas, que tienen en la Evolution, tiene prácticamente de todo, tiene romántica, tiene thriller, tiene ciencia ficción, tiene Cazador de Ratas, mayoritariamente publica género, o sea, me refiero a ciencia ficción, fantasía y terror, pero también publica negra, policíaca, cómics, o sea que hay muchas... Claro, Nocturna, por ejemplo, también es verdad. Juvenil realista. Hay muchísimas editoriales, incluso pequeñas de nuestro tamaño, que hacen las cosas un poco más abiertas. Pero yo particularmente considero que la especialización, entre comillas, ayuda a crear una imagen, Sí. de marca, digamos. Nosotros hacemos esto y nos dedicamos a esto y nos especializamos en esto y queremos hacerlo lo mejor posible. Aunque quizás ganaremos más dinero sacando libros de YouTube, de youtubers, quizás. Hombre, yo precisamente refiriéndome a estos youtubers no me quiero referir, no sé. Hombre, vuestros gustos evidentemente son legítimos. Vosotros publicáis lo que os gusta. Eso está muy bien. Yo personalmente soy un tipo que le gusta un montón de cosas, yo soy ecléctico. Yo si tuviese que montar un negocio editorial y tuviese que aprender todo esto, yo montaría un negocio en el que yo pudiera promocionar todo tipo de libros, no solo novela. Yo también publicaría, que se pudiera publicar pequeños ensayos, traducciones de obras clásicas que existen. Yo si tuviese que montar un modelo editorial, yo optaría por uno que se acercase bastante al de Alianza, que es bastante bueno, que lleva muchísimos años en España y que está muy especializado. Ha publicado de diferentes autores, tanto los grandes clásicos como autores muy recientes y en diferentes formatos. Es un tipo de editorial que está abierta a toda clase de gente, que llega a todo el mundo. A ver, desde un punto de vista teórico me parece muy bien, pero normalmente cuando quieres montar una editorial... Es una gran inversión y tienes que empezar por algo que sea mucho más modesto. Claro, o sea, si quieres montar una editorial muy diversa y tirando a géneros muy, pues eso, ensayo, incluso poesía y tal, si te llamas Jacobo y te pides ciruela, lo puedes hacer. Si no, no. ¿Por qué? Porque hay la gente no que es que no tiene mucho conozco. dinero. Entonces, claro, la inversión que tienes que hacer, perdona, es, ya te digo, para sacar un libro, tu primer libro como editorial, cuesta un pastizal. Entonces, o tienes un respaldo muy potente de dinero, o sea, has estado ahorrando y trabajando muchos añitos, o tienes la suerte que los bancos te hacen caso, o si no, lo siento, pero es que no puedes. Y hasta que no saques algo, la gente no te va a hacer caso. Tú, una distribuidora, tienes que ir con algo. Entonces, claro, ¿qué le dices? No, saco ensayos. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos has vendido? ¿Qué gente tienes? Los clásicos, por ejemplo, nosotros nos manejamos a sacar clásicos, pero tienes un problema. Que los clásicos están libres de derechos, sí, en su lengua original. Las traducciones no. Entonces tú no puedes coger y decir, ay, voy a editar a este autor de ciencia ficción alemán que ya murió hace mucho tiempo
y puedo editar su obra porque está libre de derechos. Sí, la puedes editar, pero si te coges los originales en alemán y los traduces tú. Entonces ahí ya también entras en otro punto, ¿no? De me va a costar hacer esa traducción, no, es complicado, ¿vale? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que queremos sacar cosas diversas y decir, venga, hay géneros menores, ¿no? Pues eso, ensayo, poesía, además, que también se merecen su huequito, pero claro, o tienes un libro que te dé mucho dinero y que puedas arrastrar ese libro y con lo que te va dando ese libro sacar otras cosas menores e ir colándolas poco a poco, o tienes que tener muchísimo dinero inicial para poder hacer una inversión gorda y ir tú a lo que vas. Yo ya que me he puesto aquí, si os parece, os cuento mi rollo. Yo soy autora, no soy editora. Y afortunadamente os puedo contar cómo es la autoedición, o por lo menos cómo es mi experiencia con la autoedición y cómo es mi experiencia con publicar con una editorial pequeña. La de Cerbero, por ejemplo. Porque es la única que publica, básicamente. Yo escribo desde que tenía 12 años y de repente en 2012, cuando ya pasaba los 30 y muchos, me di cuenta de que llevaba toda la vida escribiendo pues como que canta en la ducha, escribiendo en la ducha. Y dije, joder, yo esto lo digo siempre, ¿vale? Porque me parece legítimo porque es lo que de verdad creo. Hay muchísima gente que publica y muchísima gente que publica cosas que están mal escritas desde el punto de vista de la gramática. Yo ese problema no lo tengo. Cometeré errores como todo el mundo, pero joder, yo creo que escribo mejor que la media, porque escribo solo para mí. Si además lo que me interesa es compartir lo que escribo, que me lean, mejorarlo y he dicho que me lean, pues que me lean. Entonces, apareció Amazon en mi vida y dije, Tate, vamos a ver cómo funciona esto. Junté 10 relatos, publiqué un libro de relatos, sorprendentemente la gente se lo leyó, más sorprendentemente todavía me llegaron muy buenas opiniones acerca de los relatos, pocas, porque la gente opina poco. Pero bueno, muchas descargas, pocas opiniones, yo me quedé contenta y seguí escribiendo. Y las redes hacen cosas muy extrañas, porque te puedes quedar en tu edición, que tiene, o sea, mi primera edición de esa colección de relatos que se llama Inquilinos y que va a salir ahora corregida, remaquetada y con una portada que ni he corregido yo ni voy a remaquetar yo, y la portada por supuesto no es mía, no tiene nada que ver en cuanto a producto final bonito de calidad que puedes tener y enseñar a lo que yo hice yo en mi autoedición. Es una basura formal. O sea, los relatos son buenos, pero es verdad lo que decían, o sea, no pasas el filtro, nadie te dice, si no tienes el dinero para gastártelo como ha hecho ¿Mario? Mario, sí, pero yo estoy con editorial, ¿eh? Vale, pues es que como decías autoeditorial. vale, bueno, pues yo no tenía ningún soporte, yo lo hice yo. La corrección y... Yo lo hice yo todo, entonces tiene fallos, todos los que, yo con toda la buena voluntad y con todo el trabajo, porque tiene mucho trabajo el libro, tiene errores, tiene ratas, no está maquetado perfectamente y intenté sacarlo en papel, cosa que nunca sucedió porque cuando lo tuve en mis manos dije, no, o sea, está muy chulo para leerlo en La ducha. Sí, en el Kindle, en donde sea, pero en papel no estaba bien porque yo no sabía hacerlo. Pero eso, como os decía, las redes, pues, y el boca a boca y conocer gente te llevan a tener un poquito más de visibilidad. Y allí llegué bueno, yo conocí a Israel abrió su editorial, Israel había leído Inquilinos, creo, Sí. y le había gustado, habíamos trabajado juntos en algún otro proyecto y tal. Y yo me he encontrado publicando con una editorial muy pequeñita que hace todo lo que tú decías que querías hacer. No nos da adelantos, pero bueno, nos da otras cosas. Nos da otras cosas. Y yo en ese sentido, yo puedo recomendar las dos cosas, los dos tipos de publicación. Y lo que quiero hacer en el futuro es dar el tercer paso. O sea, a mí me gustaría seguir publicando con Cerbero y si sale otra editorial tan buena como ellos, pues con quien fuera. Pero mi idea es la siguiente, y esto quizás sí que sea un poco más nuevo que Internet, aunque no existe de ahora. Mi idea es publicar directamente para mis lectores. Existen plataformas de micromecenazgo como Patreon en la que estoy, y mi idea es hacer una comunidad muy grande de lectores, y si fuera de más escritores también, pero de lectores y yo, y es como, hola, soy vuestro Netflix,
vosotros me pagáis este euro al mes y yo escribo para vosotros y exclusivamente para vosotros lo que vosotros queréis, que casualmente es lo que yo quiero escribir. Porque nos hemos comunicado en la red y vosotros sabéis lo que yo escribo y me habéis leído y yo os voy a dar relatos y novelas y lo que sea. Y me parece que eso puede ser una parte del futuro. A los escritores se nos olvida y a los escritores y a los editores también se les olvida que los primeros escritores se dedicaban a ir, no lo hacían así, ¿vale? Pero a mí me gusta imaginarlo así, por los bosques con su laúd y cuando se juntaban con una caravana de tal les contaban sus cosas, ¿sabes? Somos juglares, somos la evolución del juglar, se nos olvida eso y queremos estar en nuestra casa y queremos estar cómodos escribiendo detrás de nuestro ordenador, pero las cosas no empezaron así y Internet nos está llevando a que de una manera diferente, porque es virtual, eso regrese así, la relación entre el comediante, que somos nosotros, y el lector, que sois vosotros, aunque también hay escritores, va un poco por esos derroteros. A mí lo que más me gusta de trabajar con una editorial más convencional, o que sea pequeñita, independiente y no sea convencional en absoluto, es que puedo hacer esto. ¿Vale? Me quito la pantalla del ordenador y yo llego a sitios y puedo hablar con gente. Y luego me puedo ir a tomar una caña con la gente y hablar de mis libros y de los libros de otros, que para mí son mucho más interesantes que los míos, porque yo los míos ya me los sé. Entonces yo aprendo muchas cosas y conozco mucha gente. Eso no lo puedo hacer yo sola. Yo sola puedo hacer muchas cosas, pero esa no. Entonces, la faceta de aprendizaje y la faceta de relación y conocimiento de otras maneras que no son las mías de hacer las cosas, me las da Cerbero y yo el dinero, porque al final uno lo que quiere es vivir de escribir, porque si no es lo que dices tú, es el horror. Yo de hecho intento hacer esto porque mi vida laboral me ha llevado con unos derroteros horribles de locura y densidad que no me puedo permitir y nadie debería permitirse, es pues porque yo quiero vivir de lo que escribo y yo espero conseguir los lectores suficientes para vivir de la ficción. Y bueno, igual que tú dijiste, a mí me va mal, no puedo vivir de mis micromecenas, pero ahí están y espero que crezcan. Ahora que has comentado, hay un escritor madrileño, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que por ejemplo lo que hace es envía correos a sus lectores habituales. Entonces les dice, bueno, tengo una novela nueva, si con que 20 personas me pagáis 20 euros, puedo hacer una tirada y la saco, y os la mando a vosotros primero. Y este lo ha sacado varias así. Es el de Sacó un mecenazgo, el de la rata de su madre, no me acuerdo cómo. Eso sacó libros así, escribiendo a la gente, diciendo, bueno, si me pagáis, lo saco. Está bueno también, sí, es más... Yo quería contestarlo, pero no la pregunta que quería preguntarlo. Me he quedado por ahí, porque siempre que te doy cuenta que tú escribes un diario. Entonces, yo le escribía un diario, bueno, ahora no tengo tiempo. Porque no, pero te quiero decir una cosa, es que ese nicho de mercado es muy interesante, que lo dice Laura Freisa. O sea, hay relativamente muy poca gente que se dedique a escribir diario, memorias, autobiografías, y es un nicho muy interesante. Pero si está Facebook y Twitter, que es el diario de todo el mundo. Ya, pero más literario. Lo digo para que lo tengas en cuenta. Para la posteridad, No dejes ese diario, por Dios. Ana Bolos, que escribe policíaca, en su blog este verano, ella se planteó una saga de una detective. Ella, su proyecto, al margen de su trabajo habitual, era escribir una segunda parte, iba a dedicar el mes de agosto para ello, o por lo menos para terminar de perfilarlo. Entonces iba publicando todos los días sus avances. Es decir, que desde el punto de vista de la gente que escribimos un poco a nivel más particular, no profesional, pero era muy interesante verla, porque al final eran entradas muy cortitas. Decía, hoy he tenido esta sesión, me ha pasado esto, me he cagado en los muertos de no sé quién, hoy me he quedado dormida, hoy me he ido de puñetera madre, no sé muy bien por qué, pero lo estoy analizando, a ver qué hago para poder arrancar así, un poco en esa línea del diario, ¿no? Ella lo digo personal. Sí, ella lo hacía, no, tú lo que quieres es desconfiar. De hecho, yo creo que ella, la intención que tiene probablemente es publicar eso de alguna forma, o sea, revisarlo y tal, pero bueno, cada día o casi cada día del mes de agosto lo que ha hecho es eso, es decir, esa es mi experiencia escribiendo. Yo creo que fue diario. Sí, se saltó algún día que estaba fuera, alguna cosa, pero sí fue una experiencia diaria y desde el punto de vista del lector es interesante, o sea, no es ya tengo un producto final, sino me estoy peleando con mi producto. Eso se entra dentro del concepto de nuevas tecnologías o de nuevos tiempos de la edición,
porque claro, nos hemos acostumbrado, vivimos en la era red social y ahora pues todo necesita una especie de feedback superior al que teníamos hasta ahora, que donde necesitamos una especie de comentario inmediato de lo que hacemos y a lo mejor entramos en esa línea. De hecho, perdón, he tomado notas. Voy a ser muy breve respecto a lo de Alicia. Me parece efectivamente que eso es el futuro de la euro, 5 céntimos más caros que los del enemigo. La vida ha subido. Sí, es subida la inflación. Publicamos 3 bolsilibros, no 4, 3 bolsilibros cada 2 meses, autores y autoras de primera línea. Este mes de noviembre sacamos nuestra primera traducción en un bolsilibro de un autor de Texas que ha traducido a Rate. Intentamos tratar bien a los autores económicamente hablando. En este caso no por anticipo, sino que donde una editorial habitualmente paga un 8 o un 10%, nosotros pagamos un 20% y un 70% del digital, porque era la única manera. Podíamos haber pagado un anticipo, pero no había dinero para hacerlo. Nosotros no teníamos digital, por ejemplo, nos negamos, dijimos nosotros nada digital, de hecho no sacamos nada digital. Eso es, además, me parece genial porque hay gente que se dedica a hacer cosas de una manera distinta como lo hacen los demás. Me parece, te acompaño en el sentimiento por la pérdida, pero me parece que tu iniciativa pues era brillante. Algún error probablemente, como los cometemos todos. Pero bueno, lo que tengo que apuntar un par de cosas. Ilustradores. Vamos a ver. Pero tú con quién hablas. Vamos a ver. Has dicho que te parece lamentable que el ilustrador cobre más que el autor. Estrictamente hablando, el editor cobra más que el autor. Bueno, nosotros no cobramos nada. Por eso digo, o sea, estrictamente, teóricamente el editor cobra más que el autor. El distribuidor mucho más. Lo cual no es cierto, ¿eh? El distribuidor mucho más. El distribuidor cobra más que el autor. Lo que es una vergüenza es que haya mucha gente que cobra más que el autor, que no sea el autor ni el editor. Yo soy bueno montando negocios en los que no gano nada en eso. No, sí, bajamos de la mano. El ilustrador es un profesional que está realizando un trabajo por el que hay que pagarle. Y el ilustrador o la ilustradora, de hecho, están absolutamente maltratados por la industria. ¿Cobran mucho? Bueno, es que normalmente no cobran. Es que normalmente, de hecho, no cobran. Normalmente, de hecho, se hacen iniciativas para... vamos a hacer un concurso de portadas, me quedo con la mejor y no la voy a pagar en la vida. El ilustrador hace una portada que te vende a ti. En tu caso parece ser con unos contratos muy raros, pero normalmente el ilustrador te vende una portada que vas a utilizar para el resto de la vida útil de ese libro. Nosotros, por ejemplo, no podíamos. Claro, eso, ahí hubo una cosa muy rara, pero normalmente el ilustrador te vende la portada y esa portada es para ti. Y la vida útil de ese libro, sean 5, 50, 500 años, van a estar ganando dinero de una portada que ya no vas a volver a pagar. Eso ya está pagado. Y eso es raro. El autor cobra su porcentaje de beneficio si en 5, 10, 15 y 50 años el ilustrador cobrará una vez. Bueno, depende de contratos, en contratos profesionales sí que hay royalties para los ilustradores. Claro, eso, buscando modelos de negocio un poco más... Editoriales grandes, quiero decir. Buscando modelos de negocio un poco más tal, pues sí, lo suyo sería incluso pagarle, aparte de lo que le paguen, o sea, pagarle más. Pagarle lo que le paguen al ilustrador por la portada y además pagarle un porcentaje porque... Yo honestamente como autora preferiría vender mi libro y olvidarme de él. Quiero decir, yo te lo vendo una vez, sí, lo con has el dicho una dinero vez que fuera y ya está. Y luego si tú te sacas una peli y puedes abrir un parque de atracciones y tú te haces millonario y a mí me has pagado, pongámosle 1000 euros por mi novela, culpa mía que no la he explotado yo. O que no te puso un precio más alto. A ver, mi capacidad de negociar pues es buena o mala, pero ¿por qué tengo yo que esperar a que se venda N veces para que me den un porcentaje de lo que he hecho? Tú no eres un editor y tu negocio no es editar, no, o sea, es un tu... esa manera de ahí. No eres un editor. Tío, pues cómprame el libro que tú me lo estás comprando porque crees que le vas a sacar un beneficio y cómpramelo en función de lo que crees que le vas a sacar. Y tú te arriesgas porque es verdad que el dinero lo estás poniendo por delante tú, pero yo también me arriesgo porque si tú ganas 15 millones de veces más de lo que me has pagado. Oficialmente eso funcionaría muy bien si todas las editoriales fueran editoriales grandes. Claro, una editorial pequeña, sería una locura. Sería, bueno, ¿qué te pago? Claro, la cuestión es cómo regulas eso. Pero que os corte. Lo que acabas de decir tú ocurría en la editorial Bruguera con los famosos bolsilibros. ¿Y sabes lo que ocurrió al final? Que los autores tuvieron unos pleitos tremendos porque querían recuperar sus derechos de autor. Porque estos pues allá ellos, yo estoy hablando de vender. No, pero te quiero decir que eres muy goloso vender ahora. Yo te lo vendo por 1000 euros o 2000 euros
Pero si escribo famosa, también yo quiero distribuir mis libros o quiero vender mis libros a otra editorial y me van a pagar mucho más. Entonces los famosos proyectos que tuvieron Ibáñez, el dibujante, Manuel de la Fuente Estefanía, Corriente y unos cuantos más. Eso es muy bonito decir cuando... Yo es que de verdad no creo en eso. O sea, si yo te vendo un jersey, te he vendido un jersey. Y si te vendo un libro, desde mi punto de vista, mi libro, yo te vendo mi libro y tú vas... Son irrenunciables. Es que eso es lo que no me gusta. Estos que venden los personajes que pertenecen a Marvel. La cuestión es, yo te vendo mi libro por 300 euros. Y el siguiente, y con ese libro de 300 euros tú tienes un exitazo. El siguiente yo no te lo voy a vender a 300 euros. Y si tú me lo quieres comprar a 300 euros, pues ya miré al siguiente a que me lo compre a lo que sea. Es que yo no entiendo por qué yo con mi producto, que yo mi libro lo entiendo como un producto, tengo que tratarlo como si fuera otra cosa superior. Porque además hay como un halo de superioridad en lo de la creación. Puedes vender, a pero mí no me derechos gusta eso. restringidos, los derechos de autor son irrenunciables. Sí, pero eso es lo que no me gusta. O sea, yo aboliría los derechos de autor. Para proteger al autor. Sí, claro. Y un contrato además especifica un periodo de validez. Claro. 5 años. Al cabo de los 5 años, pues, o 3 o 2, pues se puede renegociar. Que sí, que eso está así. Si yo sé cómo está, pero es que no me gusta. Nunca se compran los derechos en realidad. Se compra el derecho a explotación. Seguís sin entenderlo. Es algo especulativo. Es que yo quiero, a mí me parece el mundo, eso no sería. Como si alguien quiere trabajar 20 horas al día, bien, pero eso perjudica a todos los autores después. O sea, porque si hay una ley que permite venderlo, las editoriales se pueden aprovechar de eso y te va a hacer pues lo que hace Marvel, lo que hacen todas las editoriales. Que le va a primar a esos autores que sí están dispuestos a trabajar en esas condiciones. Y al final... Como tú ves la escritura como una forma de entretenimiento, ¿no? Porque estamos hablando de contar historias, ¿no? De jugar, que comparte una historia que en muchos casos también se reinventaban cada vez que la contaban, ¿no? Entonces era un poco menos puro todo, un poco menos sagrado, porque yo creo que a medida que pasa el tiempo y sobre todo con el establecimiento del libro como objeto, de repente la figura del autor o la autora es como otra cosa inconocible y como que la figura del escritor fuera solamente de una manera, la relación con la editorial fuera solamente de una manera, etcétera, etcétera. O sea, entiendo de dónde vas en el sentido de que eso funcionaría en el sistema que hablas de Patreon, por ejemplo, es decir, tú ofreces una historia a X cantidad de dinero al mes, ¿no? O un fragmento de novela y ya está, ¿no? Ahí se queda, ese es el intercambio, X cantidad de dinero modesta por persona para que tú luego proveas esta cantidad concreta de palabras con la que tú no esperas que vaya a pasar nada. Y aunque pasara, a ver, yo en principio... Pero a ver, tú imagínate, vendes tu libro y te dicen, vale, pero no va a ir en el libro. Vale. Me lo has vendido, voy a poner yo... Eso es otro negocio. Eso es otro negocio que también trabajo, ¿vale? Es lo que hay, pero es otro negocio. Yo ahí no puedo jugar luego con que el segundo libro que te venda a ti te lo vaya a vender más caro porque ya vendes mi nombre también. Eso es otro negocio. Bueno, perdón, que no quisiera interrumpir este debate tan fructífero. Entiendo que es todo especulativo, pero... A ver, es especulativo, es como yo quiero que el mundo evolucione. Claro, esto es especulación sobre cómo quieres el mundo. Es que al final nos vamos a liar aquí, a discutir una cosa que es simplemente una idea especulativa. Bueno, pero estamos hablando de nuevas maneras. Que a mí me mola mucho y podemos continuar ahora mismo, pero un momentín. El ilustrador, que quería terminar el tema, el ilustrador está ejerciendo un oficio igual de digno o más que el editor, que el autor, que el distribuidor y que el librero. Dejarlo al margen o insinuar que cobran demasiado y que ese es el problema de nuestro problema, no solo de los ilustradores que cobran mucho. Nuestro problema es que las distribuidoras cobran mucho y que a veces no hacen su trabajo y que a veces, como le ha pasado por ejemplo a Cazador de Ratas, como le pasó a Juan González Mesa con A Contracorriente, te devuelven cajas enteras de libros que no han abierto en su puta vida y que supone que están en distribución y que te la devuelven dentro de un par de años y que hago yo ahora con 200, 500 o 8000 ejemplares de una novela que se supone que estaba vendida.
Eso es un problema de la distribución. Hablabas antes de la... Espera, déjame responderte por Vale. los ilustradores, que si no, no mola. Vale, sí. Ilustradores y aquí haciendo... Y ya seguimos con el tema de... Claro, es que otra de las cosas que a mí no me parecía bien era un ilustrador cobra su trabajo al momento, es decir, yo te pago. En cambio, los escritores, nosotros estuvimos viendo modelos que decían, no, tú vas a cobrar un porcentaje de las ventas, por ejemplo, cada 6 meses lo vamos a revisar. En el caso de la imprenta, tú llevas el libro a la imprenta y la imprenta te dice, o me pagas a Ya, entonces, yo lo que quiero saber es caso. por qué dentro de toda la cadena de maquetadores, correctores, editores, imprentas, ilustradores, el único que no cobra por su trabajo al momento, a no ser que sea una editorial si no potente, trabaja, los demás no cobran tampoco. eso es el escritor. Es un modelo absurdo. El editor tampoco suele cobrar hasta no recibir. Bueno, pero a ver, Se arriesga. Pero es el que arriesga, exactamente. Pero en España es así, y los países no tenemos funciona así. Los países entonces, de a mí no me parecía mal, y por eso nosotros, el sistema que establecimos fue decir, escritor, me gusta tu relato, cumple las características que tiene, yo te pago 200 euros, yo me encargo de corregirlo, maquetarlo, hacer todo, y durante 5 años, el acuerdo que vamos a llegar es que yo publico tu bolsilibro y luego dentro de 5 años, pues oye, si quieres volver, de hecho nos está pasando que como abrimos en 2014, cerramos en 2016, todavía no han pasado 5 años, pero los primeros autores nos están diciendo, oye, habéis cerrado, ¿puedo retomar los derechos porque me están ofreciendo en otras editoriales, pues poner mi bolsilibro en un relato o lo que sea? Yo les estoy diciendo, sí. O sea, sí, hazlo. Pero es muy parecido lo que hiciste, es muy parecido a lo que pide Alicia. Claro, estás pagando un único pago por el libro. Yo decía, claro, como escritor vas a ser el último mono en cobrar. Entonces a mí eso, desde el punto de vista también de persona que hace sus pinitos en la escritura, me parecía mal. Decía, ¿por qué todo el mundo cobra menos el escritor? Ya. Yo creo que te puedo dar una respuesta a eso. Yo creo que el autor es el último en cobrar siempre y el que menos quita de todo este tema, porque al final es un tema de oferta y demanda. O sea, hoy por hoy hay 10 millones de escritores en España, no vamos a hablar del número de lectores, y hay un número limitado de editores y editoriales. Entonces, claro, hay muchísima demanda, muchísima oferta de escritores y muy poquita de publicación. Yo no estoy de acuerdo en eso último. Yo creo que hay una sobresaturación en el mercado, tanto de editoriales como de libros. No hay, de hecho, hay periódicamente época de vacas gordas, vacas flacas, saldos, etc. Ahora, bueno, pues con la impresión un poco más ajustada a demanda, pues hacen tiras más pequeñas y así. Entonces ya no encuentras esos saldos bestiales que encontrabas antes, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, los editores se quejan de que les cuesta dinero. No sé, en el caso del Cerbero, que siempre la rasa, pues igual es un poco especial, ¿no? Pero Nosotros que también nos cuesta vender, quizás menos que a otras personas por el precio de los libros. Imagino que Bachi cuando lo estaba vendiendo le hacía lo mismo. Pero también por una cosa que has comentado tú antes y que yo creo que no, para mí no es verdad que lo que importe sea la novela y no la cubierta. Yo creo que en un libro importa todo. Igual es una lástima que no cuentes solo de dentro, pero al final no solamente... O sea, es que la cubierta es lo primero que ves de un libro y es lo primero que te atrae, sobre todo en una... El tamaño del libro, el tipo de papel... Claro, vale, el objeto como libro es lo primero que ves en una librería o incluso lo primero que ves en un catálogo, en una página web, te llama el ojo y entonces yo personalmente decido en una librería sobre todo por la pinta que tiene o si reconozco el estilo de una editorial que me ha gustado antes o lo que sea. Es importantísimo que un libro tenga buena pinta. Yo lo sé porque en muchas de las reseñas de nuestros libros la gente comenta, y ya no solamente el nivel de pues me gustó la cubierta y por eso me leí, no, sino la cubierta me sugería que esto era una space opera y no, o al revés. O sea, la cubierta parecía que iba a ser una cosa, al final me ha sorprendido para bien. Entonces, es la primera toma de contacto de cualquier persona con un libro, menos con el editor. Y luego, por otra parte, el tema de que los historiadores y las ilustradoras cobren, cuesta mucho tiempo escribir un libro. Cobren mucho. Bueno, cobran mucho. Cobrar, a mí me gustaría que todo el mundo cobre. Pero vale. ¿Qué opina de la productora? Claro. O sea, no vamos a entrar en eso hoy, pero lleva mucho tiempo escribir un libro. Eso seguro. Bueno, hay gente que tarda menos, tarda más, ¿no? Hemos hablado aquí de los tiempos y tal. Pero para ser ilustradora tienes que tener el principio, tienes que ser autodidacta increíble o has
años de carrera y formación, una inversión de tecnología impresionante. Hoy día cada vez tienes que dar más bocetos, porque antes cuando era a mano pues igual hacías 2 o 3 tratamientos y ya con eso iba bien, pero hoy día tiene una cantidad de cambios brutal. Y eso es muchísimo tiempo y mucha inversión de conocimientos y de habilidades que también en la traducción no se tienen en cuenta. Yo he tardado tiempo en poder ofrecer lo que hago ahora, ¿no? Y parece que solamente ofrecemos el caso concreto, ese producto, pero en realidad ser ilustrador requiere una formación que tú también estás pagando. Lo sé, pero ser escritor también. Yo creo que ese es otro falso mito, que antes lo comentabas tú. Hay cantidad de escritores que dicen, no, escribir es juntar letras. Entonces hay gente que manda, a nosotros nos han llegado cada idea para nuestra editorial, que no había por dónde cogerla. O sea, no había párrafos, no había... Dice, no, pero es que un escritor no tiene, a mí me han llegado a decir, un escritor no tiene por qué saber normas de gramática, y dices, ¿cómo que no? Porque cuando un escritor tiene que conocer su lengua, es su instrumento principal. Tiene que saber, no digo que escriba todo perfectamente bien, porque por eso hay distintas capas, pero tiene que saber utilizar el lenguaje, jugar con él, tiene que estar bien documentado si va a escribir sobre algo, y eso cuesta muchísimo. Claro, o sea, la documentación para una novela puede durar años. Entonces, yo entiendo que al igual que los ilustradores tienen su esfuerzo, su trabajo y demás, los escritores también. Y yo la situación que veía en 2014 es que me parece muy bien que había muchas plataformas de ayuda para ilustradores, demás, asociaciones, de todo. De hecho, nosotros tuvimos un problema con una asociación de ilustradores, pero para los escritores veo como que, parece como que, no, más escritores. Pero hay que tener en cuenta un factor más. El periodo de vida de un libro puede ser relativamente largo, pero en el caso de una ilustración normalmente la quemas, entre comillas, con ese libro. Todo el mundo va a identificar esa ilustración con ese libro. Entonces es muy difícil que un ilustrador revenda. Estás poniendo... Y si vas a los cómics, lo siento, pero eso tampoco es verdad de todo, por eso hay bancos de imágenes y te encuentras 150 libros, 150 no, pero hay 6 o 7 libros iguales de grandes editoriales. Falco. Porque a los adelantos, a los escritores y eso, yo no sé si tú, como has trabajado con grandes y tal, ¿ha habido alguna que hayan dado adelanto a un autor o extranjero? Contrato y luego royalties, eso es lo habitual. Sí, nada de adelanto. Aquí. El adelanto es el contrato, o sea, por publicar un cuento, pues te pagan. No, ya, pero eso que te paguen, pues como hago eso, que pagaron por la de transporte crepuscular o algo así, que pues eso, que antes de ella por lo menos te den algo, ¿no? Son casos puntuales y siempre en autores y autoras, pues... Sí, los que tienen retorno. Bueno, habéis comentado diferentes experiencias de edición aquí en España. A mí me gustaría saber cómo funciona en otros países, cómo va la cosa fuera de España, cómo va por ejemplo en Francia, cómo va en Gran Bretaña, cómo va en Estados Unidos. ¿Funciona mejor que aquí? ¿No tienen tantas trabas como las podemos tener aquí en España? Yo sé que vivimos en un país que es modesto en muchísimas cosas. Durante muchísimo tiempo vivimos en una situación de miseria, luego nos creímos los más ricos, los más poderosos del mundo, luego llegó la crisis con una cura de humildad tremenda, las cosas se han encauzado un poco, pero tenemos ahí en ese estado intermedio. Y la verdad, de las cosas que habéis comentado sobre el sector editorial, no sé, me llama muchísimo la atención eso, que haya, yo qué sé, esa dificultad o tal cosa o tal otro. Y a mí me gustaría saber cómo funciona más o menos en otros países, cómo funciona fuera. Te voy a contestar directamente preguntando a Alicia, porque no me acuerdo del dato, pero creo que tú lo pusiste en un post. ¿Qué dijo Lisa Tatel del número de ejemplares? Lisa Tatel, que escribe ciencia ficción y terror, en el Celsius dijo, no fue Arlequí. Vale. Fue Arlequí, que dijo que bueno, que ella la primera vez que había sacado la espada Justicia Auxiliar, porque tengo una espada en la cabeza. Porque era yo. Justicia Auxiliar, porque ella no esperaba más que pues 10.000 o por ahí, o no sé si digo 10.000 o 100.000, pero una vez. 10.000. Pues eso, una tirada como de 10.000. Una tirada corta, pequeñita, poca cosa como de 10.000. Pero claro que se le fue de las manos. O sea, a mí me compra alguien un cuento 10.000 veces. O sea, no me lo compra. Se descarga a alguien. 10.000 personas se descargan
gratuitamente un relato mío, flipo, o sea, me tenéis aquí con el laúd directamente. Es que es otro rollo, Alicia. El mercado es que preguntaba cómo es que nosotros podríamos tener un mercado también brutal por el idioma que utilizamos. Pero sin embargo, el anglosajón es otra cosa. Primero yo como lector, yo como escritor no lo sé, pero como lector, allí se lee a todas horas. Yo voy por Alemania, por Inglaterra, incluso por Noruega, y la gente lee, pero incluso comiendo. Está comiendo, está leyendo. Todas las ediciones son muy baratas, son Exacto, sí, los libros son Es que hay un metas en el problema, yo lo que veo como lectora, el problema de distribución. O sea, para mí el problema es que yo a veces he buscado libros de autores españoles en España y lo he acabado comprando en Estados Unidos porque con gastos del mío me salía 5 veces más barato. De todas formas, o sea, ahí hay un problema, o sea, parece que no me queréis vender los libros, lo digo en serio, porque me estoy yendo al mercado de no sé qué a meter 30 euros a Estados Unidos porque no quiero gastarme 200 aquí. No tengo las fechas concretas, pero en Reino Unido, en el mercado de libros, los premios, había un acuerdo, no sé si era una ley, pero una ley que fijaba un precio mínimo a los libros. Y no sé si a finales de los 90, a principios sobre todo por influencia de Waterstone, todas estas cadenas libreras importantísimas y de Asda y de las grandes superficies, los supermercados, se quitó ese límite a la mínima. Y entonces las grandes superficies empezaron a vender libros como Harry Potter y cosas así al kilo, a 3x2, libros a 1,99, pero nuevos, no de segunda mano, sino libros nuevos. La gente, pues tú te compraste una narra, tu plátano y tu tal, y luego te cogías un Harry Potter. Y claro, o sea, eso es un destrozo para las editoriales pequeñas y eso vino ligado también al hecho de que grandes superficies como, no sé si pasa aquí, supongo que aquí también, pero en Waterstone específicamente, creo que era esa, no Blackwell, pero bueno, las editoriales con poder adquisitivo compran espacio. Aquí también. Aquí también pasa, claro. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pero es que por eso no es necesariamente un problema. Por aquí todos sabemos que si vas al Carrefour o vas al Corte Inglés, ¿qué vas a encontrar? El bestseller, o bueno, el bestseller o el formato. La gente que leemos editorial pequeña, yo igual el 80% de lo que leo es editorial pequeña, es que no me interesa, es que ni paso por ahí. O sea, yo tengo mis librerías, tengo mis libreros, tengo las redes sociales donde sigo a las editoriales que me interesan y realmente tampoco me interesa necesariamente un producto más barato. Porque de hecho pago libros muy caros, pero pago libros que, o sea, solamente cogerlos en la mano yo ya sé lo que estoy pagando. O sea, ya te estoy hablando de calidad de papel, calidad de tintas, o sea, que ves que han puesto el editor o todo el equipo de la editorial han puesto hasta el más mínimo detalle, o sea, se han puesto el alma en editar el libro y eso para mí también tiene un valor, sí. No es necesariamente una cuestión de precio. No, sí, totalmente, pero sí, supongo que en ese sentido los impuestos hacen mucho, ¿no? O sea, de hecho, a mí me duele mucho más comprar un libro aquí que en Londres. El mismo libro, allí son 7 y aquí son 15 o 18. Y bueno, en Islandia ahora hay una debacle, porque en Islandia leen un montón, o sea, no sé cuántos, lo de que uno por cada 10 la letra es mentira, pero bueno, el caso es que leen mucho y escriben mucho. ¿Cómo tiene que sacar los libros allí? El caso es que con este gobierno nuevo que tienen, creo que pide a la derecha, han bajado el impuesto de la azúcar y han subido el de la cultura y de los libros, etcétera, etcétera. Entonces acaba un poco jauja, ¿no? Que tenían aquí. Gubernamentalmente, al final el gobierno de cada país es absolutamente culpable de la cultura de su pueblo y las subidas y bajadas del IVA o del impuesto sobre cultura o los precios de los libros, ¿quién permite que un libro cueste 20 euros porque no puede costar más barato? Porque la cadena está montada así, está ensuciando la cultura de su pueblo y está volviendo un pueblo borrego. Y lo digo con todas las letras, además. Vamos a hacer 5 minutos más y ya cortamos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, totalmente de acuerdo. Pero el gran problema no es ese, el gran problema es que hoy en día se lee muchísimo menos que hace 40 años. Solamente por una sencilla razón, porque existen
muchos más medios de diversión para todo el mundo, que antes no existían. Y cuando salió el famoso Coyote, allá en los años 40, solamente se sacaron la primera edición del primer número, solo sacaron 450.000 ejemplares y se vendieron en una semana. Un matiz, igual se leen menos libros, pero no se lee menos. Pero no se lee menos. No. Se lee otros formatos. Se lee periódicos. En Twitter es texto. Y tú lees y te informas y... Pero cuando yo era chaval, el 90% de los chavales que íbamos en el metro, íbamos con un libro en la mano. Y ahora con el móvil... Ahora no se ve tanto. Sí, que ahora estoy con el móvil leyendo. Pero yo quisiera añadir una cosa. Yo creo que respecto a hace 40 años, yo creo que el significado del lenguaje, el sentido del lenguaje tenía un sentido mucho más completo, mucho más profundo que el que puede tener ahora. A través de un simple post, a través de un simple tweet, etcétera, la información que transmites es demasiado simplista y es demasiado superficial. Ha cambiado el hábito de leer porque ha cambiado el sentido que tenía el lenguaje. Ha perdido profundidad. Bueno, yo no sé quién leía en los años 40 cuando nació el Coyote, pero mi madre estaba vendiendo pescado por las calles con cajas. O sea, había mucha menos gente que leía, no se podía leer más. No, o sea, solo por hay cantidad. Sí, yo soy la primera persona en los años 40 en España no. Yo creo que no. Perdona, Lola. No, pero es que eso quería comentar una cosa lo que había dicho Alicia. Yo entiendo lo que tú dices de tu concepción, pero somos una comunidad, ese es el problema de toda la legislación hay que hacerla en común. Yo, por ejemplo, prefiero los royalties. Y es que lo triste es que muchas veces los escritores y escritoras somos quienes menos opinamos, quienes menos tenemos que opinar. O sea, a mí ahora me han propuesto participar en una antología colectiva que el editor no nos va a pagar porque es muy complicado pagar a tanta gente. Entonces, no se meta. No digo tú, él. Claro, yo lo entiendo, pero es una cosa en común, aparte que tenemos que decidirla entre todos, o sea, porque no, a ti te puede gustar mucho una cosa, pero claro, que verlo entre todos. Es que a veces quien pinta menos somos quienes escribimos. Y aceptas cualquier cosa con tal de que te publiquen. Eso que cuenta recuerda mucho a la escopeta nacional. Es totalmente. Intentas ir a una cacería para vender unos porteros automáticos y luego hace como que les interesa, pero ahora te pones con los perdices ahora y ya está. Una cosita. Alicia, yo tengo un chaval de 16 años. Conozco a todos sus amigos. Conozco su diversión. Hubo un tiempo en que leyó los 5, los Hollister, y ahí se quedó. Y a partir de ahí, en la edad que tienen actualmente, no leen nada, ni blogs, no leen absolutamente nada. Lo siento, pero no lo creo. Tu hijo no leerá, pero mira, yo lo vivo, tú no lo crees, pero yo lo vivo. Pero yo también lo vivo, y hace 2 semanas estaba en la casa del libro que no cabíamos con gente de 15 y 16 años. Pero yo te voy a contar otra cosita. Ya no estoy personalizando en mi hijo, sino en todos sus amigos. En la edad que tienen actualmente, en 16 años estamos hablando, no se lee. Pero yo cuando tenía 16 años, también no soy tan mayor como Ángelus, pero yo sí que leía, y leía muchísimo. Pero ¿sabes por qué leía muchísimo? Porque había una señora que en un piso vendía o cambiaba novelas, tebeos, cuando eran tebeos que no eran cómics como ahora, ¿no? Y ahora eso no hay, no existe. No hay esa literatura popular, esos 500.000 ejemplares que en una semana se vendían, eso ni en el mejor de los sueños ahora. Y ahora somos mucha más gente. Yo tampoco, yo no tengo esa visión porque yo he trabajado en librerías de segunda mano y te viene muchísima gente joven. De hecho, una cosa que nos sorprendió es que en librerías de segunda mano, o sea, el 60% de mi público eran entre 16, 17 y vamos a poner 25, o sea, universitarios que no tienen un duro. Así de claro, que leen mucho, que se compran 10 y 15 libros porque están comprando 2 euros y eso se lo pueden permitir. Tienes bibliotecas que lees gratis. Una biblioteca es importante. Pero las bibliotecas no siempre son accesos... No, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si quieres puedes leer online, gratis, un montón. Se puede, sí, pero las bibliotecas no siempre tienen el acceso lo suficientemente abierto. Bibliotecas públicas, yo estoy hablando de Bilbao y yo soy de Bilbao. O sea, no siempre son todo lo accesibles o todo lo amigables, vamos a decir, que podrían llegar a ser. Las bibliotecas le vamos a decir otra cosa. Los adolescentes son más. Pero no me puedes decir que los adolescentes no leen. Hay que saber controlar.
No siempre son el público que más No me puedes decir que los juveniles no leen cuando quizás de los autores que más están vendiendo ahora mismo son Laura Gallego, que tiene 300.000 libros vendidos por libro, y el CDS, que tiene tíos de libros de miles. Creo que sacar una cosa en el aire de lo que ha hecho con la que... Si ahora ven... Manga, ahora leen manga. Y ven en la tablet eso, y no saben un montón de cosas con la serie, lo que ven en la tablet, y sabe hablar de la... Sí. Perdóname, es que te quería contestar lo que has dicho. Los autores y las autoras somos los que menos opinión tenemos, y ahora hablo como autor, no como editor, pero efectivamente, pero porque vivimos en un mundo, en el mundillo literario, en el que parece ser que lo normal y lo habitual es que entre nosotros nos cosamos a puñaladas a cada paso que damos. Eso es lo que quería decir antes. Hay personas que no, efectivamente, personas loables que intentan apartarse de cualquier tipo de berenjenal, pero parece ser que hay una cosa que es una especie de aprendizaje colectivo. Hay facciones. Perdón, hay un aprendizaje colectivo que todo el que se va a dedicar a la literatura de repente aprende de manera ignota, que es que para destacar en esto hay que pegarle puñaladas al que tienes al lado. Somos todos unos mindundis que probablemente no lleguemos nunca a ninguna parte, o llegaremos a un punto no demasiado lejano, y ese camino que estamos emprendiendo rodeado de mindundis lo utilizamos el 90% del tiempo para darnos palos e insultarnos. Y eso, por eso los escritores somos los que tenemos la última palabra, porque es que ni entre nosotros nos apoyamos. ¿Cómo coño vamos a luchar contra...? Quizás sea un problema de egos subidos, pero esto no es nada comparado con las reglas del fandom. ¿Qué siento ser el abuelo de los... Te voy a preguntar una cosa. En el año 90, dos grupos del fandom se enfadaron porque uno criticó a otro. ¿Y sabes lo que contestó uno que vivía en Madrid, otro que vivía en Andorra? Si tienes cojones, ven aquí y me lo dices, que te doy de hostias. Pues así estamos. Así puso con letreros así grandes y mandando todos por carta, porque por entonces que se gastó un porrón de dinero en sello. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, además eso se ve, si en el momento en que entras un poquito y empiezas a conocer escritores y empiezas a tal, o sea, dices, ¿qué os pasa? O sea, de verdad. Y luego también pasa el efecto contrario, que es que empiezas a alabar o ves cómo empiezan a alabar las obras de todos los demás autores que publican en la misma editorial con la esperanza de que la editorial le vuelva a publicar. Y dices, deja de... Vale, porque lo haya publicado tu editorial, no todo lo que publica tu editorial es bueno, yo siento decírtelo. O sea, deja hacer la pelota de esa forma tan evidente. Porque la pelota es algo tremendo. Sí. O sea, hay muchísima presión para vender, para atención, para todo, y nos hacen creer que somos competencia cuando en realidad nos están machacando